Bienvenido a este nuevo espacio. Hoy día vamos a conversar sobre Valparaíso, la comuna de Valparaíso, desde dos perspectivas. La primera es con Manuel Millones, de su experiencia que tiene en el gobierno regional, y vamos a conversar también con el compañero Mesa, que es un ambientalista muy conocido en la pelea por defender el Parque Pumpim. Vamos a tener dos miradas que a mí me parece que son muy interesantes para que nos digan, nos cuenten cuál es su visión hoy, y a los dos le hago la pregunta, ¿cómo se ve Valparaíso hoy día? ¿Cómo estamos? Gracias, Jorge, por la invitación. Mira, mientras llegaba al programa, a este canal, miraba lo que es Valparaíso, en decadencia, en abandono, la desidia de la autoridad, de toda la autoridad en general, pero ves luz de esperanza cuando tú observas el esfuerzo que está haciendo el señor Eduardo Dick de recuperar el colegio alemán, cuando tú observas lo que se está haciendo con la recuperación del taller inglés, ¿ya? Que a pesar de toda esta decadencia de autoridades incompetentes, ¿ya? De desidia, nos acercamos al Día del Patrimonio, y es como una suerte de hipocresía que abrimos ciertos lugares y miramos al Mercurio o la calle Conde destruida desde el estallido y más atrás también. Tú dices, pero hay aún la fuerza del ciudadano, del porteño que quiere estar para ahí, que queda disponible aún de invertir, de aportar con ideas, de aportar con propuestas para sacar los estancamientos. Ya no puede estar peor, ¿no? Hay un estudio de que da cuenta de la cantidad de locales comerciales. Muchos que han comprado especulan, prefieren tener el local cerrado en vez de bajar los arriendos, ¿no? Y eso también es importante decir, es parte de la, digamos, de la topografía de Valparaíso. Entonces yo, a tu pregunta, si bien es cierto, uno observa en una pasada rápida una decadencia, pero también ve señales, ¿ya? De esperanza, de reactivar la ciudad, y por cierto que en ese sentido el puerto es detonante importante, porque el decaimiento del puerto hizo que muchas oficinas emigraran a Viña del Mar, las notarías, oficinas de abogados, comercio, incluso esta empresa sanitaria que estaba aquí, Val, también se fue a Viña. Entonces hay señales que son confusas, pero a pesar de ello yo creo que uno mira con esperanza el futuro de la ciudad. Marco. Bueno, Valparaíso es una de las ciudades más populosas y al mismo tiempo una de las ciudades más pobres de Chile. Eso no es nuevo, sin embargo, en los últimos años, estoy hablando de 10, 20 años a la fecha, pareciera ser que la estética de la pobreza empieza a invadir el centro de la ciudad. Y hoy día lo que tenemos es una pobreza que va acompañada por una marginalidad. Es cierto que la marginalidad también obedece a otras condicionantes de corte sociológico, de salud mental, pero la pobreza, evidentemente, la pobreza material es una de las cosas que empuja a la marginalidad y a la marginalización de la sociedad que compone esta ciudad. Entonces, yo quisiera centrar el foco ahí en lo que es la pobreza, porque cuando pensamos en superar la pobreza, en términos de comuna, habría que preguntarnos dónde está la riqueza. ¿Dónde está la riqueza? Y la riqueza es lo que nos da la geografía. La riqueza está indudablemente en el borde costero. Y si el puerto ha funcionado ininterrumpidamente, desde siempre, por decirlo de alguna manera, evidentemente que no es la única industria que la ciudad tendría que atender. No es la única cosa que la ciudad tendría que tener una esperanza. Por el contrario, yo creo que hay que tener una mirada más desde la comuna, es decir, cuando yo veo desde arriba, me parece que aquí hay una contraposición entre la soberanía comunal y el centralismo, lógicamente. El centralismo que, bueno, no es nada nuevo, que nos tiene ahogados. Yo creo, mire, yo creo que, no es que yo creo, sino que Valparaíso es mucho más, ¿eh? Porque si bien es cierto, uno aflora lo inmediato, que es lo patrimonial, ¿no es cierto? Pero hoy día tú tienes gastronomía, esfuerzo importante. Cuando tú observas desde la bahía, los cerros, esa arquitectura maravillosa, ¿no? Eso es lo que atrae al turista, las escalas, los pasajes, los murales, ¿no es cierto? Tiene una serie, y por cierto su gente, ¿no?
incluso con su pobreza, ¿no? Que es parte del paisaje, por cierto. Entonces, pero lo que ha ocurrido, digamos, de que los gobiernos, todos los gobiernos, cuando tú hablas de que cuando fue declarado Valparaíso Sitio Patrimonio Mundial, nunca hemos tenido una glosa en la ley de presupuesto que permite invertir para ir recuperando el patrimonio. Un esfuerzo importante se hizo con el Plan BIC, de varios millones de dólares que le correspondió a administrarlo a Pinto y a Aldo Cornejo, pero eso quedó ahí. Yo creo que hay un solo ejemplo que creo que se puede replicar, que es lo que hizo el exdirector de Jorge Martínez con Aldo Cornejo, haber recuperado la ex ratonera edificio de los Pucenios. Ese es el mejor ejemplo de lo que uno debería hacer en Valparaíso. Lo hablamos con el dueño de este local, con Lucas, en el sentido de el Estado ser un poder comprador de edificios que son patrimoniales y, al igual que Europa, darle un sentido público, de abrir los espacios que son patrimoniales y no dejarlos caer, expropiar, lo que ocurrió con la bolsa cercana acá, que lo compraron en Santa María. Yo creo que la única forma de quebrar esa tendencia de que los privados han dejado botados estos lugares, los propietarios me refiero, y han quedado a la suerte de la gente, o en este caso del lumpen, que han sido destruidos. Yo creo que ahí uno puede dar una señal también importante de poder recuperar, hoy recuperando hoy día el comercio del paraíso. Es decir, está bien, Marco dice claramente, hay una pobreza que se expresa en el comercio ambulante, delincuencia, han cooptado las calles, ¿no? Ha afectado el comercio establecido, y eso hay que ordenarlo. Y hoy día hay una discusión en el Consejo Municipal sobre este mismo tema, hasta dónde colocamos los ambulantes, cómo ordenamos la ciudad, que es parte de una pobreza. Por cierto, que si hubiera trabajo más estable, una economía más pujante, probablemente tuviéramos casi menos comercio ambulante. Esa gente sustenta su ingreso diario para llevar el pan a su casa, ¿no? Entonces, ese tema, esas son estas contradicciones, siendo una ciudad tan maravillosa, rica en cultura, que tiene esta pobreza tan extrema, ¿no? Que es pobreza distinta a Viña. La pobreza del Paraíso es muy distinta a la de Viña del Mar. Mira, cada uno tendrá su opinión. Estamos conversando aquí en el Café Conversare de nuestro amigo y empresario Lucas Machuca, y yo los quisiera llevar ya a una cuestión más dura, más concreta, de las propuestas que ha hecho el gobierno y me imagino que también el Estado a propósito del acuerdo por Valparaíso y la tomada de mano de este acuerdo que hizo la empresa portuaria contratando a una empresa española para que llevara adelante el PES, que es el plan estratégico costero o de la zona costera. Y desde esa visión a mí me gustaría que pudiéramos, entre Marco y Manuel, nos pudieran dar su visión acerca de este plan y cuáles son las contradicciones que hoy día aparecen como las más potentes a propósito de la contradicción que hay en la playa de San Mateo, y lo segundo, del famoso puerto o muelle multipropósito que quiere instalarse cerca del terminal de pasajeros, siendo esa una zona urbana declarada en 2005 por la RCA número 23. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta, lo que cabe es responderla desde el punto de vista de lo que hicimos por el Pumpín, en donde intervino tanta gente y nos ayudó tanta gente como Manuel, que hizo un trabajo fundamental en esta lucha, en esta lucha por la preservación, exitosa. Yo creo que lo que presenta este plan estratégico es una falta de transparencia. A mí me llama la atención que tempranamente, cuando se firma el acuerdo, el gobernador Mundaca, 2 semanas más tarde, tuvo que pedir que se mostrara cuál era el acuerdo. Es decir, se firma un acuerdo, salió en la prensa, todos estábamos muy expectantes. A mí el alcalde me invitó, digamos, a la ceremonia, estuve ahí, fue real. Sin embargo, no conocíamos el acuerdo, lo conocimos 2 semanas después, y me parece que a petición, por lo menos petición pública que hizo el gobernador. La falta de transparencia, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, cuando nosotros vemos que hay situaciones, por ejemplo, de un muelle mixto, entonces a veces cuesta entender si acaso las cosas son o no son. ¿Qué es lo que nos está planteando ahí? ¿Qué cosa nos está planteando? Cuando uno habla nuevamente del Parque Barón, y hoy día entendemos que en el Parque Barón están colocando hormigón reforzado. Entonces, ¿cuándo se ha visto que un parque urbano tenga hormigón reforzado? Entonces uno
no tiene esa información, no tiene acceso a esa información. Entonces, lo que nos arroja la experiencia del Pumpín es que cuando la empresa, en este caso la empresa portuaria, que tiene un foco distinto a nuestros intereses como ciudadanos o intereses de ciudad, lógicamente que no nos da respuesta. Y puede ser su manera de actuar. Pero las autoridades incumbentes tampoco no tienen respuesta. Yo nunca he escuchado, tal vez me equivoque, pero a mí me parece que las autoridades incumbentes nunca nos han comentado cuál es el tamaño de la mitigación que corresponde según el tamaño de la afección que lleva la expansión portuaria. La expansión portuaria es necesaria para el país, necesaria para la región. Ok, tiene efectos negativos, pero ¿quién nos habla de esos efectos negativos? Porque no hablan de expansión portuaria como que fuese algo muy bueno para la ciudad. Pero yo también quiero conocer la otra parte. Si yo quiero recoger ese discurso, quiero creer en ese discurso, creo que falta la otra parte. Yo creo, por la experiencia que uno tiene, el año 97 nosotros hicimos una apuesta con el ex intendente Aldoney de ser el corredor, la plataforma comercial al Asia-Pacífico con el corredor bioceánico central. Y nos quedamos en el titular, con todas las administraciones posteriores. Este intercambio, el Parlatino, después hubo otros intendentes que reimpulsaron, como Luis Guastavino, y nos quedamos en los laureles y una serie de contradicciones, porque recuerden ustedes que hace un minuto hubo ese debate del megaproyecto Yolanda Barón. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto Yolanda? En que la apuesta municipal con la administración del alcalde Pinto y el puerto de ese entonces lo declaró prescindible, ¿ya? Y eso ya había un proyecto incluso habitacional comercial. Estuvo a punto de aflorar ese proyecto porque se entendió que era más rentable esos terrenos enajenarlos para proyectos comerciales, y estaban los terrenos de la Sudamericana, y esas indefiniciones hoy día no son ni A ni B, son indefinidos, no tienen uso y se están desaprovechando, no tienen una actividad pública, salvo un par de canchitas que hay ahí que tienen un particular, pero en general y un botadero trole, ¿no? Tristemente. Entonces tú te produces estas confusiones de hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Recordemos que en su momento también la EPB, cuando se estaba planteando el megapuerto, hizo un estudio de cuál es la mejor bahía y se determinó que era hacia el lado de Longotoma, en la Ligua, ¿ya? Ese estudio para haber jugado hacia dónde colocábamos el megapuerto. Entonces tenemos estas contradicciones en los usos de los espacios. Se decía que se iba a hacer al norte, después se hablaba de trasladar la Armada. Entonces esos debates, esas contradicciones y esas improvisaciones, estamos pagando las consecuencias hoy día y nadie se hace cargo. Porque digámoslo o no, aunque las autoridades quieran bajarle el perfil, la realidad es que los peruanos hicieron mejor las cosas que nosotros. Y están con su megapuerto y claramente el volumen no te daba más. Sí, cuando tú tengas un megapuerto que ya está funcionando en Perú, impide que tú puedas hacer lo mismo, ofertarlo a los puertos, en este caso de Argentina, al comercio argentino, porque tiene otras alternativas, ¿ah? Incluso hacia el norte de Chile, Antofagasta, hay inversión importante en los pasos fronterizos que están destinados a ser puertos de los corredores bioceánicos central hacia los países del continente más hacia arriba nuestro. Entonces, a tu pregunta, y hoy día incluso ya aterrizando, Jorge, a este debate de dónde ubicamos la expansión portuaria, yo se lo he dicho a la PB. Ellos estaban zafando de estas observaciones ciudadanas del proyecto T2, ¿no es cierto? Y que se supone que iban a ser votadas el año pasado, y ahora se pospuso hasta fin de año la evaluación ambiental para resolver las dudas que se plantearon por estos servicios públicos, que es el tema factor humano y factor patrimonial del acceso. Pero entre medio meten otro proyecto, que es el uso de el Playa San Mateo, que tiene que tener otra evaluación ambiental, pero ellos van a licitar a un solo operador, los dos proyectos en uno solo. Entonces claramente te indica, si en T2 hemos demorado 12 años y un poco más, hoy día al ingresar un nuevo proyecto y tú los quieres empalmar para hacer una sola licitación, claramente estamos atrasados y no vamos a sacar ni uno ni el otro, porque para lo que te dicen ellos es que para que sea rentable la inversión en el terminal de pasajeros, tienes que asociar esa inversión, en este caso, a un solo operador. Entonces, mi preocupación como ciudadano es que efectivamente vamos a seguir estando atrasados y los peruanos están avanzando ya en el segundo puerto. Esa es mi mayor preocupación, porque claramente el puerto está asociado a la actividad económica de la ciudad. Tenemos un problema, yo también tengo mi opinión a propósito del PES.
pero como soy el que entrevista, no la voy a entregar. Tiene que costar mucho no dar la opinión. Claro. Sin embargo, habría que decir un par de cosas. El PES pretende, yo diría que varias cosas que hay que aclararlas para la gente que no sabe de qué se trata esto. A ver, primero es la intromisión de la empresa portuaria en asuntos urbanos que tienen que ver con el ministerio y tiene que ver con el municipio en particular. Segundo elemento, el abandono de la acción por parte de las autoridades que debieran haber agarrado este tema como acuerdo por Valparaíso y debieran ser los líderes, en este caso la Intendencia o la Gobernación, cuestión que no ha sucedido, por lo tanto ahí hay un abandono, como decía Mesa. Y lo segundo es cómo le explicamos a la ciudad que el nuevo concesionario que nos propone la empresa portuaria se va a quedar con el turismo completo, con la carga en ferrocarriles que se está planificando y más encima con la producción tanto del Terminal 2 como del Terminal 1. El nuevo concesionario no se obliga en el contrato que existe o en la adenda, no se obliga a construir ninguna acción que hoy día está proponiendo la empresa portuaria en el PES, solamente la ampliación portuaria. Entonces, las preguntas que uno tiene y que nadie las contesta es ¿quién es el responsable de hacer esas indemnizaciones, por así llamarlo, para la ciudad? Ahí tenemos un tema. Entonces, y el otro punto que es el más importante para todos los ciudadanos, es que ese concesionario y la empresa portuaria en ninguno de los documentos certifica que va a haber dinero para la ciudad. No existe. Es más, en el modelo de concesión no se explica cómo el concesionario va a entregar dinero a la ciudad. Y ahí entonces todos los discursos de que Valparaíso va a recibir dinero, qué sé yo, etcétera, etcétera, no está garantizado por ningún lado. Desde ese punto de vista, según la opinión de ustedes, ¿qué elementos debiera considerar esta planificación para ser aceptable para todos los ciudadanos? Yo creo que lo más importante hoy día tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, en una negociación todos tienen que ceder algo. No todos, nadie puede ganar todo la torta. Alguien tiene que ceder y creo que todos deberíamos ceder. Por lo que reitero, no estamos solos en un país globalizado, los chinos invirtieron y el negocio chino ya está instalado en Perú y en otros países también de Latinoamérica respecto a la inversión portuaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde podemos ceder? ¿No es cierto? A tu pregunta. Pero ese es el rayado cancha que debemos definir. En esta evaluación ambiental que se está haciendo del ex-T2, ¿cierto? Que va a agotarse en enero, entiendo, ya, porque en diciembre ingresa las observaciones, en este caso la empresa PB. La pregunta es, bueno, y después, respecto a la playa de San Mateo, y yo creo que fue un error haberlo planteado como lo señalaron, porque si yo primero hago la propuesta de la playa artificial y digo dónde va a estar y las características, cómo va a ganar en la ciudad, en un borde, que es el sector donde está SMART, que no afecta a la vista, uno podría perfectamente colocar contenedores, yo creo que puede minimizar la crítica en la medida que yo entiendo el ciudadano algo gana. Pero si lo plantea al revés, la pérdida de la playa e incertidumbre respecto a lo que viene, que es la compensación de la ciudad, o incluso lo que hablábamos recién, ¿por qué no entrego Yolanda? ¿Por qué no abro Yolanda, ese sector que ya está perdido, un par de canchas de futbolito? ¿Por qué no usas un espacio público que hemos planteado, incluso con el exdirector en este caso, de un organismo internacional, lo hablamos, ahí iba a ser un parque urbano hacia la ciudad, que eso creo que está desaprovechado. Bueno, pero tienes que hacer concesiones a la ciudad, por lo que tú señalabas, Marco, de que esta relación directa del ciudadano con el mar. Aquí tenemos pocas playas, no buenas playas, pero salvo la playa que está acá, la playa Torpedera, ¿cierto? Pero hoy día está todo dado, porque si tú haces esa inversión en la playa artificial, colocas este muelle que va a ser la caleta de la Joya del Pacífico, que está un poquito más allá de la Roca La Baja, ¿no es cierto? Y haces una remodelación de todo lo que es la playa Torpedera, ¿no es cierto? Que hay una inversión importante que hacer en el MOP, tú le estás reencantando al porteño con el mar, ¿ya? Y aperturando el mar, la roca oceánica, que está desaprovechada ese espacio.
Y eso es lo que tú observas, que falta esta mirada desde cómo yo recupero espacio más que perder espacio. Entonces tú todo el día, claro, alguien me puede decir, sí, pero es que vamos a hacer una tremenda inversión del parque urbano en el caso de Barón, está bien, pero no es suficiente porque hay otro espacio que está desaprovechado. Entonces yo creo que ahí está el equilibrio, que yo quisiera verlo en un plan maestro, probablemente la PB lo tiene o lo va a tener, pero esto está tirándole como, sacándole con tira de buzón, es lo que genera la crítica al ciudadano porque empieza a generar especulaciones. Y ahí falta un mayor acompañamiento del gobierno y yo espero que en el próximo gobierno modifiquemos finalmente la formación de los directorios. Porque muchos directorios obedecen los intereses privados de los santiaguinos, ¿para qué digámoslo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién vela por nuestros intereses? Los de la región. Cuando tú los nombramientos del directorio presidente de Santiago. Entonces, mientras no tengamos directorios que defiendan los intereses de la ciudad, siempre vamos a estar conociéndonos algo ahí detrás de lo que genera en Santiago, lo que pasa con San Antonio igual, que toda la apuesta del gobierno pasado y presente es invertir en San Antonio y dejar un poquito de lado Valparaíso, eso es la verdad, por el megapuerto que se está desarrollando de inversión pública impresionante. Marco. Bueno, yo tengo alguna diferencia en la mirada respecto de Manuel, que Eso es lo interesante, además. que lógicamente que es territorial, que Manuel nos habla y nos habla con mucho fundamento y cosas muy asertivas en la mirada regional. Pero nosotros sufrimos con eso acá en Valparaíso, porque el puerto y el borde costero, que está capturado por el centralismo, es el de Valparaíso, no es el de Viña. Yo pienso, pucha, Viña, si el Estado le ofrece una muy buena industria, cualquiera que sea, pero tiene que apropiarse del borde costero, me gustaría ver cómo están las apuestas. ¿Cuántos años demora en Viña en decaer? No, perdón, de hecho Viña tiene el casino. Claro. Desequilibra la cancha ya. Claro, no, y otras cosas más, ¿cierto? Y otras cosas más. Entonces, yo pienso pienso en una mirada netamente comunal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, como tenemos el puerto acá, hay que enfrentarlo. El puerto está, siempre ha existido, se necesita de una expansión portuaria, pero será la propia industria y los intereses regionales o nacionales que tendrán que definir qué pasa con eso. Pero lo que yo veo es que si es que quien presenta este plan estratégico, quien lleva la batuta en la empresa portuaria, la pregunta es ¿por qué la empresa portuaria, que tiene el foco puesto en lo que es la administración de la zona portuaria, qué tiene que hacer respecto de la ciudad? Entonces quedamos en muy malas manos. Quedamos en muy malas manos y yo no quisiera, yo no creo que yo no quisiera satanizar, digamos, la EPB en sí, pero cuando yo miro el currículum de esta empresa, en donde no ha podido darle el palo a lo que es su mandato, que es la expansión portuaria, por lo menos hasta la fecha, de lo poco que yo conozco de la industria portuaria. Pero las afecciones que tiene sobre las zonas que están declaradas desde el 2005 como no imprescindibles, es zona portuaria, pero no imprescindible para la actividad portuaria, es la zona de mayor riqueza económica de Valparaíso. Y ha sido capturada, ha sido subutilizada. Entonces, no es difícil pensar qué es de dónde proviene la pobreza de Valparaíso y cuál es la posible salida. ¿Cuál es la posible salida que tiene la ciudad en términos económicos? El problema es que muchas veces cuando se piensa, por ejemplo, en el Parque Barón, la gente tiende a creer que es un espacio de recreación. El anhelo de los porteños de recorrer su ciudad a llegar a su destino marítimo que ha estado capturado tantos años. Pero un parque es mucho más que eso. Primero que nada, es un impulso económico para el Almendral, enorme, para la economía del Almendral, para el comercio, entre otros, para la industria turística. Pero también es una cuestión de salud. Entonces, cuando nosotros vemos la experiencia que en países desarrollados los parques urbanos tienen ciertas características, no como este parque retrógrado que se está haciendo hoy, que se está haciendo un parque como para 70 años atrás. Los parques urbanos son administrados por los ministerios de salud, porque esa es la principal función que cumplen los parques urbanos.
Hoy día podríamos suponer, bueno, un parque urbano por lo menos que sea administrado por un Ministerio de Vivienda, aunque sea que un Ministerio de Vivienda se encarga de hacer vivienda, no se encarga precisamente de la planificación de la ciudad. Entonces yo ahí tengo esta diferencia con Manuel, que yo lo que veo acá es un plan, pero pero planes podemos tener muchos, lo que se necesita es planificación, y hay una diferencia entre plan y planificación. Nunca se ha planificado la ciudad y nosotros no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos, y las instituciones que están encargadas de esto se ven ausentes. Y tenemos una empresa que tiene otra función, que hoy día está y ha dirigido cómo se planifica la ciudad. Y el resultado, bueno, lo tenemos a la vista. Como demos una vuelta por el centro de Valparaíso, lo tenemos a la vista. Yo te quiero hacer un contrapunto porque sí existe instrumento de planificación. Lo que pasa es que las autoridades no han sido las adecuadas para que es el plan regulador, que es el PLADECO. Y por lo tanto los instrumentos que tienen relación directa con la administración del espacio territorial de la ciudad no han estado a la altura de los desafíos. Tus inquietudes deberán plasmarse allí. Tú me refiero, tú representando a los ciudadanos, ¿no? ¿Dónde colocáis los parques? Yo nunca he visto que la ciudad del Paraíso haya puesto en una planificación un parque. Por ejemplo, ¿qué hacemos con Quintín? No puede ser una bodega de materiales municipales. Y eso es un parque que vivía un ex alcalde ahí, pero eso no es parque. ¿Qué pasa con el parque que le administró FONASA, que son más de 1000 hectáreas en Valparaíso? Que obviamente son las intervenciones pobrísimas y debería ser el gran espacio para los porteños centros más altos. Y tú no te das cuenta de que hay una intervención potente para que la gente tenga un espacio, como tú dices, para vivir, para disfrutar, para el aire. No, ni siquiera un plan de reforestación, de cambiar los eucaliptos que están allí, ¿no? Que es una planta que no deja mucho espacio para ni siquiera las aves, ¿no? Porque tú sabes que mucha acidez mata todo lo que está a su espalda. Tiene también lo que se le entregó a las universidades, ahí también, particularmente en Playa Ancha, un consorcio de universidades públicas se le entregó un terreno importante que da hacia el mar, cero inversión. Entonces, ¿quién le ha exigido de que cumplan ese comodato que hubo para que ellos puedan dar estos espacios para la ciudadanía? Entonces, hay instrumentos que nos han cumplido, por lo que tú dices, deberán estar allí plasmados, y el plan de inversiones, acompañado de que efectivamente tengamos los lugares adecuados para que la gente tenga un lugar donde ir a pasear el fin de semana, que sea, para recrearse, hacer deporte, y eso no sucede en Valparaíso, ¿ya? Y en otras ciudades, para no ser injusto solamente con Valparaíso. Y por lo tanto los instrumentos han estado, pero yo he visto, por ejemplo, quien ha dicho, mire, sabe que yo en Yolanda voy a expropiar para darle un sentido público a este lugar. No, y ahí miramos, entonces, en esta relación ciudad-puerto, y ahí donde la PB empieza a aprovecharse un poco de este espacio, de esta suerte de ausencia del municipio, y mete la mano en el área urbana cuando debería ser al revés. Debería ser esta relación directa de una conversación privada entre la empresa y el municipio, y no lo que pasa hoy día, que la empresa, a ausencia del municipio, la PB toma el liderazgo, aun cuando quiero decir que en el caso de Bodega Barón el municipio sí fue invitado, no estaba considerado originalmente, y el municipio está involucrado en el plan de gestión de la administración de la Bodega Barón, ¿ya? Por lo tanto ahí sí el municipio fue interesado. Ahora, ojalá que surja una propuesta interesante, el municipio no terminemos lleno de comercio ambulante. Yo me parece que estamos totalmente de acuerdo. Si el punto que nosotros queremos ver, que en el acuerdo, quisiéramos ver en el acuerdo, alguien que abogue por la ciudad. Sí. Alguien que abogue por la ciudad. Y eso no ocurre. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo me resté del Sí, acuerdo, pero yo me resté del acuerdo porque yo consideré, como era consejero regional y era presidente de la Comisión de Ordenamiento y de Puerto, y si llega el momento determinado de tener que sancionar la modificación del borde costero, yo dije, ¿sabe qué? Yo no puedo ser juez y parte, porque si estoy concurriendo, desde ya estoy dando una opinión favorable a una modificación que tiene que discutirse en el pleno del Consejo Regional. Eso es lo que yo hice, y por eso que fue el que me resté, pese a haber sido invitado. Ya, quisiéramos darle las gracias a Manuel y a Mesa, con Z, por haber estado acá y compartir sus visiones y sus opiniones acerca de Valparaíso y particularmente sobre esta nueva planificación que está haciendo esta empresa española sobre nosotros. Yo recordarle a los vecinos y a las vecinas que hay algunos problemas que nosotros tenemos y nos cuesta entender cómo es que algunos que no viven en esta ciudad planifican nuestra ciudad. Nos vemos la próxima.